Okay, so we just got mail. Let's open this up. Alrighty, and here it is. I just got my Ancestry DNA kit. And let's open this up. Okay. So it says here, activate the online kit, gather DNA sample. Let's see. So you pretty much fill the test tube with spit and you send it off. Here's actual sample bag. Here's the saliva container. You have to fill it all the way there. And you send it off inside this. And that's all. So I'm gonna send this out and I'll get back to you guys once I get the results. Alright, see you then. Okay guys, so the tests are in after so many months. They're finally here. So we're gonna open it up and we're gonna see what the results are. So we just got the results and we're gonna go through it right now. Okay, míreme. Okay, a ver qué dice aquí. ¿Qué ibas a hacer? Sus results. ¡Opción! No, como que exacto. Okay. Oh, no, recording. ¿Estás recordando? Okay, vamos a ver aquí. We're gonna see our test results right now. Tiene que darme de reír. Ok. Oh, mire, mire. Iberian. Okay, entonces. Okay, entonces dice que soy 33% Native American, 33% Native American, 33% península iberiana, pues de España. Y el otro porcentaje de Europa y judío. Yo te prometo que a mí nunca me hicieron. Mire, mire, hasta dice que es de Michoacán. Es del oeste de Colima. Dice que es de Colima. Mire, y muy común dice. Y hasta puedes ver todos tus relativos. Pero a ver, vamos a ver qué regiones. Y dice que soy de estos lugares: Poland, Belarus, Ucrania, Rusia, Israel. Qué ironía. Y de esta área. ¿Y cómo te estás adivinando eso? Pues de la genética. A ver. ¿Se le quebró? Es de Ucrania y de Rusia, aposta tan narizón. Sí, la verdad. Dije, ¿por dónde? ¿Dónde salió eso? Ya no está para acá. Hazte. Yo no hablo ni sí. Ay, ese juego ese se lo alegría y ya gustaba. De Grecia, Europa, Gran Bretaña. Pero yo pensaba que íbamos a tener indio. Tal vez Gustavo nomás tenga lo de lo indio. Y luego dice que es muy común. Ya hasta sabe de dónde somos, de qué parte. Mire de qué región. Entonces. Y luego mi mamá y mi papá son de Jiquilpan, Michoacán. Entonces aquí dice. Y lo que voy a hacer
ahorita vamos a ver si aparecen relativos. ¿Míos? Si genéticos, nos puede salir. Y dice que tenemos más relativos en Europa. ¡Yes! ¿Ves? ¡Qué padre! A ver. En Estados Unidos hay 4. Sí, pues tu tía Carmen. Tu tía. Pues tu tía Raquel ya se fue. Hoy se los años, ¿eh? Felicidad, estimado de Wow. Pero sí, mi niño bonito. ¿Usted de dónde es, chiquito? Ucrania, Rusia, Hungaria, ¿eh? no soy negro. Va a salir de su allito, no es cierto. No. A ver, ¿cómo se veo? Quiero ver. Es que aquí debe haber una parte. Mexicano en Colima y Hueso. O sea que mi papá andaría por allá, ¿o qué? ¿Y mi mamá? ¿Mi abuelo? Ay, pónganla ahí, pobre ya se cansó. ¿Qué quieres salir? Ay, bonito amor. Mire, gente que es relacionada a nosotros. 118 personas son nuestros primos segundos. Mira el niño. Mira. Mira. Ay, hermoso mío. A ver. Ay, bonito. Ok, a ver, man, ¿qué piensa de todo esto? De que sea de ahí. No habla. No, tengo que ver. Yo pienso que. Que no, doctora, así es. Yo pienso que. Pues que qué padre, ¿no? Qué chido que no soy indio. Pues sí, yo pensaba que mis raíces eran ya de Totolán, de los Tarahumaras o de las Indias Marías, y nada, que me da gusto. Pero mi mamá decía que éramos de España, qué raro. Pues somos de España. No dijiste que otra cosa, yo creo que. El bebé con... ¿Qué se ríe la alegría? Porque el bebé... Madre, no, ahí dice Norteamérica, Centralamérica y sur Pues sí, mire, tengo 33% de la península de España y Portugal. Península de Portugal no España. quería, porque en Portugal hay muchos grupos. 33 norteamericano. Pero falta, es por eso tú. Pero yo quiero saber de dónde yo soy, porque yo tengo que tener algo de allá de Lilias. Ahí dice que parezco libanesa. Pues se la tenemos que hacer a usted. ¿Me tengo que sacar tantita sangre? Lo hace con saliva. Y ahí le escupo así. Y dice que 10% África. Ay, ¿quién? Yo, Padre Santísimo. pero casi nada. La cosa tiene Gustavo. Alegría. 10% África. A ver, ma, ¿qué piensa de todo esto? Pues pienso que el mundo es una olla de muchas semillas y se están mezclando para allá y para acá. Bueno. ¿O qué voy a decir yo? O sea, a mí me gusta ya. Oh, qué bonito. Ok, ya es todo. ¿Cómo va a sacar un cero conmigo? Ay, llama alegría yo en mi platicador. You wanna come out? You saw my results? No. Come over here. Sí. You don't wanna see? Okay, you can stop recording then. Mire, dice... A ver...
Mira, tercer primo. Sí, justamente es el tercer. Los Mendoza por parte de mi papá, de qué lado. Mira, tercer primo. Porque voy a poner esa luz porque no van a pasar muchísimo. Es que es bien caro, pero cuando vaya con mi pan lo voy a poner para ver. Oh, tú pagas para hacer todo eso. Tú pagas para ver, porque dice que es nuestro tercer primo, tercer a cuarto primo. Y dice que está muy, muy común. Que tenemos muchas partes de ADN en común. Entonces es 99% que es mi relativo esta. Alright guys, so that was my results on Ancestry.com. This is the first time I do something like that where I test my actual DNA and see where I come from. My honest thoughts are, it was kind of expected. I knew I was going to be Native American, and I knew I was going to be from Spain. It was really shocking that, well, it's 8%, probably 10% that I'm European, like Jewish Europe, or Jewish European, or whatever you want to consider it. It's a little bit ironic since my name is Israel, and then it says Jewish Israel, so it's just a little bit strange. And a lot of people confuse me, especially my brother. He looks a little bit Indian, Persian, I was thinking maybe one of our descendants is from like India or something like that, but it's good to know that my actual genes don't have that. It's something that you may say it's not worth it. It's $100, but it's something that I guess it's kind of priceless. You would never know it without paying the money. So I think it was worth it. So if you're just thinking of knowing what your actual descendants comes from or your ethnicity is something that's really worth getting. And also, if you want to see who your relatives are, I would advise you to get this because it's really crazy. I messaged someone right away. It says it's either my second or third cousin. So it's just like either one generation behind and they're my cousin. And I was messaging them, and one of their grandparents happened to be relatives to my grandparents, and they're even born in the same town and everything. So where I visited Mexico in Jiquilpan, Michoacan, they happen to be from the same place. So if you want to find relatives, maybe you're an orphan, or you just want to know your background, definitely get Ancestry. And not 23andMe, Ancestry DNA. Ancestry DNA has a really good archive of a lot of family already, and a lot of people are using this. I got my test in January. It took until April to get my results. So they're overbooked with test results. So the more people do it, the larger their archive is. So there's going to be a lot of people doing it. And then in the future, likely everyone's going to be doing it. It's going to get cheaper eventually since a lot of people are getting it done. The more people get it done, likely they'll lower the price eventually even more. And that's all. Hope you liked the video.